Hola, ¿cómo están? Súper bien. Aquí estamos. Yo soy Liz Valle, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo soy Reverenda Sex Alba Onofrio y yo estoy en las montañas sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras Yadami Acero y yo estoy en la Ciudad de México. Un gusto. Gracias por Bienvenida. venir. Y aquí estamos las tres en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas conoces tú que viven sin vergüenza de ser queer y o activista, además de ser cristianas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las calles, en nuestras comunidades, en nuestras casas. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos teólogas sin vergüenza y somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! Y queremos, Yadami, saber si te identificas como una sinvergüenza, ¿por qué sí o por qué no? Uy, bueno, sí me identifico como una sinvergüenza, sí y no. Quiero comenzar con el sí. Sí, porque muchas de las cosas que he hecho, que he pensado, que en las decisiones que luego tomo, tanto en mi vida privada como en la vida pública, me hace ser una sinvergüenza, ¿no? Por lo que pienso, por lo que creo, por lo que digo. Sin embargo, también no, porque creo que la sinvergüencidad, en estos conceptos, para mí también va más allá de un espacio del decir, también en el hacer, ¿no? Tanto en el espacio privado como en el público, en lo público, como por ejemplo, ¿qué más quisiera yo hablar y pronunciar y decir o denunciar cosas que en nuestro país de violencia o que no nos gustan, ¿no? Pero esas personas que sí son, que se portan la camiseta de sinvergüenza, a veces llegan al grado de pues desaparecerlas, ¿no? Como por ejemplo, hoy estamos en México, recordando que hace 6 años, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron por ser unos sinvergüenza, ¿no? Entonces, sí me identifico como una sinvergüenza por lo que hago, digo, pienso, pero no tanto a tal grado de pues arriesgar mi vida, ¿no? A veces temo un poco por mi vida y la cuido, ¿no? La resguardo. Así es. Sí, es tan importante reconocer que, ¿cómo lo digo? Como es real los riesgos que las personas toman cuando estamos hablando como directamente a las injusticias y las otras cosas tan importantes. Quiero mencionar nuestra querida Elaine, que está en Cuba, que está sufriendo en este momento un ataque grandísimo por las fundamentalistas solo por salir en una entrevista diciendo que Dios ama a las personas homosexuales, que estamos aceptados en el reino de Dios, que no es pecado vivir nuestro amor, y en Cuba está en este momento muchísimo ataque sobre ella y la iglesia ICM de Cuba. Entonces, quiero por lo menos usar esa plataforma para decir que estamos contigo, Elaine, y que te apoyo en todo, porque realmente es arriesgar mucho poner su nombre. Así es. Y entonces, gracias por compartir y gracias por cuidar tu vida, porque es preciosa para nosotras y para muchos. Rina dice, las queremos vivas, vivos los queremos, vivos los Vivos queremos. los queremos, así es. Exacto. Y tan importante sería que yo he visto que están pasando por las redes, como también denunciando que ya ha pasado tanto tiempo y no sabemos nada de las compañeras. Sí, yo iba a poner una velita, pero pues no encontraba velitas en mi casa, pero sí como, ahora sí que con un corazón encendido, y yo sé que muchas y muchos compañeros, compañeras, compañeres
también estamos como con este mismo fuego en nuestro corazón y con este mismo clamor, ¿no? De justicia y de que vivos y vivas nos queremos todas y todos. Gracias, Liz, por la vela para todas las sinvergüenzas y la comunidad. Gracias. Gracias. Pues sí, hay tanto que yo tenía otra pregunta, pero ya quiero entrar por acá. Pues por favor, cuéntanos un poquito de tu contexto, porque especialmente hoy, en este aniversario tan importante y que estamos realmente viendo más y más violencia, incluso en los Estados Unidos por las elecciones, yo sé que afecta a muchos otros países también y como nos da como nos da miedo de lo que va a pasar también con el Corte Supremo por acá. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de tu contexto, porque yo sé que eres pastora, eres teóloga, haces un poquito de todo y estás conectado con varias comunidades. Entonces, cuéntanos un poquito de cuáles son las cosas más importantes que está pasando en tu comunidad en ese tiempo, en ese momento que para ti. Y perdón el cambio de pregunta. Sí, no te preocupes, claro. Bueno, pues yo soy pastora de tradición presbiteriana, pero no de la nacional presbiteriana, no de esa. En México, bueno, hubo una división hace 9 años, si no me equivoco. Si alguien por ahí luego sabe bien la fecha, yo nunca la sé muy bien. Pero las mujeres no podían ser pastoras, no podían ser diaconisas, que es como la estructura de gobierno que nosotros manejamos, ¿no? Que son pastores, ancianos y diáconos, todos hombres. Entonces, en un momento en muchas iglesias las mujeres participaban, ¿no? De ser diaconisas, les decían, ancianas no, pastoras no. Lo máximo que había eran misioneras, pero misioneras como algo despectivo o más pequeño, ¿no? Que un pastor. A la misionera lo mandaban a lo privado, ¿no? A un pueblito, y no es que estuviera mal, sino lo mandaban así a un lugar que nadie supiera de ella. Y en cambio, pues a los pastores, a los hombres, los ponían en las iglesias, en la más grande, en la ciudad. Entonces, bueno, pues surge a partir de esta postura teológica, crítica, cultural, donde las mujeres empiezan a tomar pues más participación en la toma de decisiones en las iglesias. Y ya se forma la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, la CEMIR. Así nos conocemos en México, ¿no? Como la famosa CEMIR, donde excomulgaron a muchos pastores. La primera pastora fue Amparo Lerín, la segunda fue una de Chiapas, las dos se ordenaron. Empezó la CEMIR con la ordenación de estas dos mujeres. Luego hubo una tercera ordenación de una mujer ya bastante grande de edad, en grados, o sea, ya muy enferma, falleció al poco tiempo. Y después de como 5 años, otra vez hubo una ordenación de mujeres. Y ahora sí que tengo el gusto y el honor de decir que fue la mía, hace 1 año apenas, pero falta mucho, mucho, mucho que recorrer. Entonces, bueno, empiezo desde ahí, con esta participación de las mujeres pública y pastoral. Y Ok, pero ya dame una pregunta, porque sí. A veces llegamos muy hasta allá, pero estoy reconociendo que hablamos de queer y todo lo que es súper importante porque es teología queer feminista, pero buena oportunidad para hablar porque hace muy poco tiempo pasó, entonces me interesa cuáles son los argumentos teológicos o las posturas religiosas que las mujeres sacaron para lograr como postura de querer la igualdad en términos de ser líderes y lideresas de comunidades y de iglesias, ¿cómo metieron la batalla allá por parte del género? Ok, bueno, la que estuvo al frente ahí fue la pastora Amparo Lerín. Yo en ese tiempo tenía como 12 años, era muy, no, no estuve en la batalla como tal, ya llegué cuando habían abierto el camino un poco estas hermanas y compañeras, entonces fue un poco más fácil, pero una de las cosas donde nosotros podemos agarrar argumentos para decir de la ordenación de las mujeres, yéndonos a la misma historia, es en los conceptos bíblicos y extrabíblicos, ¿no? Como es el caso del concepto de episcopos y episcopes. Es la misma, o sea, la misma palabra que es obispo, ¿no? La persona que gobierna. Y en el mundo o en el contexto grecorromano, pues habían tanto hombres como mujeres
las líderes de la familia, las madres o cabezas de familia, los hombres también cabezas de familia, que es ahí donde toma la iglesia cristiana. O sea, el liderazgo de las mujeres estaba, y es un estudio que estoy dando con las mujeres de mi iglesia. Yo les digo, ¿y qué pasó después? O sea, siglo I, siglo II, siglo III, empieza a institucionalizarse la iglesia, a decir eso sí, eso no. Entonces, yo me agarro mucho de de la historia, de la cultura grecorromana, de la iglesia primitiva, como le decimos, y vemos la participación de muchas mujeres, la participación de Lidia, por ejemplo, y cómo fue una judía, hablando también de lo interreligioso, judía que se convierte al cristianismo, ¿no? Y cómo ella fue una de las pioneras, sin nombrar a otras, que luego la historia no nos dice quiénes son, porque están así ocultas, están tapadas. Lo que tenemos que hacer es descubrir la historia y empezar a reflexionar y agarrarnos de ellas y de su vida, ¿no? Su experiencia. Entonces, bueno, eso es como ¿no? Irnos a los conceptos y ver cómo era antes. Pero o sea, hay una parte en la historia donde se puso bien tensa y empezó más el poder del hombre, el poder político, económico, y las mujeres las empezaron a dejar en un espacio pues, donde no se veían ni se escuchaban. Excelente. Pues creo que es importante porque todavía hay mucha discusión de esto, si las mujeres deben ser ordenadas o no, ¿verdad? Ajá. Sí, pues, yo creo nos falta mucho, ¿no? Por recorrer, y muchas mujeres también que se sientan seguras y que confíen en ellas mismas, ¿no? De sus habilidades, de su vocación, de sus dones, de lo que la divinidad, cómo las ha adornado. Yo creo que también hay que animar a estas personas. Tú eres una de esas personas para ayudar a alimentar la comunidad en lo que necesitamos para sentirnos como capaz y poder ser líderes. Entonces, estoy súper agradecida por tu trabajo como pastora y como a una persona que acompaña. Pues, ok, creo regresar a tu contexto porque la pregunta, uno de los temas muy importantes para mí en esa conversación es el tema de las relaciones interreligiosas. Porque muchos de nosotras llegamos de familias y de iglesias y de culturas que nos dice que, en mi caso, no era que tiene que ser hombre, pero tenía que ser hombre no solamente cristiano, jamás católica, pero yo de mi familia bautista, porque la familia de mi mamá era católica y la familia de mi papá bautista, evangélico, fundamentalista. Entonces, en la familia de mi papá, yo tenía que casarme no solamente con hombre en vez de mujer o estar como soltera. Yo tenía que casarme con un hombre y tenía que ser no solamente cristiano, no, tenía que ser bautista porque estábamos seguras que las metodistas, los presbiterianos, todos van al infierno. Solo los bautistas estuviéramos como bien con Dios. Entonces, me gustaría saber un poquito, porque yo sé de tu contexto y de tu vida actual, eso es un tema importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mis papás, mi papá, él empezó con la iglesia cristiana presbiteriana. Conoció a mi mamá era de una tradición católica, donde peregrinaban, la Virgen María, pero ella misma, o sea, ella me contaba desde cuando yo era chiquita, que ella no se sentía identificada con el catolicismo, que ella veía y dice, los muñequitos, yo veía los muñequitos y yo decía, no tienen vida, o sea, no llora, no habla, porque decía, no, hay unos santos que lloran y etcétera. Y mi mamá muy escéptica, dice, yo no creo en esto. Entonces conoció a mi papá y en ese tiempo era una persona muy ejemplar. Y mi abuelo, el papá de mi mamá, le dijo a mi papá, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hija la obligues a estar en tu religión. Así no, así hablan tu religión. Y mi papá dijo, no, pues yo no la voy a obligar y yo voy a seguir yendo a mi iglesia presbiteriana y pues en ese tiempo no hubo ningún problema. Y digo esto porque, pues mi mamá, yo creo que en su espiritualidad libre, a mí me enseñó mucho, ¿no? Yo creo que vi en ella muchos ejemplos de convivencia, de ética, de vida, que no por decir soy de tal religión me garantizaba algo.
como por ejemplo lo que pasó con mi papá, ¿no? Después de ser una persona muy ejemplar para mí y wow en todos los aspectos, cometió 1, 2, 3 y muchos errores, y yo dije, y a pesar de ser cristiano, ¿no? Y tener el apellido de presbiteriano en este entonces. Bueno, eso fue una parte, ¿no? No fue como algo que me enganché en la tradición. Me gustó mucho la tradición presbiteriana, me gusta mucho, porque la parte de liturgia, yo raramente soy muy solemne, a pesar de que soy muy alegre y me gusta el baile, el aplauso y los carros del faraón. A mí me gustan mucho las liturgias solemnes y es algo que tiene la iglesia presbiteriana. Entonces, sin embargo, no me gustaba la parte donde no daban participación a las mujeres, ¿no? Y bueno, yo conocí a mi pareja en la comunidad teológica, dando clases, yo daba clases, él era mi alumno, y ¡Oh, my God! ¡Escándalo! Sí, fue un escándalo. Un escándalo, pero bueno, ya pasó ese tiempo. Ya pasó. Estuvo interesante. Pero él, cuando llegó a estudiar, pues venía de una familia cristiana, pentecostal, sus papás pastores y así, ¿no? Y nos conocimos, nos caímos bien, pues todo tranquilo. Pero ya luego él se empezó a identificar mucho con la tradición judía y empezó su proceso de conversión. Entonces, para mí no fue algo como, ay, no, ¿por qué eres cristiano o eres así? Uno, porque la comunidad teológica de México es un ambiente ecuménico y empieza el diálogo interreligioso. Entonces, no hay tanto, y dos, porque yo sabía que por mi mamá, que no tenía como una tradición muy marcada, así de soy presbiteriana, soy bautista, soy católica. Ella para mí era y es un ejemplo de vida, de ética, o sea, me encanta mi mamá. Entonces, yo no vi ningún problema con que él empezara su proceso de judaísmo y yo siguiera como pastora presbiteriana reformada, ¿no? Ajá, eso fuiste tú. ¿Y qué dijo la gente? Eso ¿Qué dijo la gente de tu congregación, no? A la que tú pastoreabas. O la familia de O él. la familia, sí. Bueno, uno, la parte religiosa, ¿no? Dos, era pues la edad, porque yo le llevo muchos años. Oh, Sí, le llevo también varios. Entonces, rompecuna. fueron como dos cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Lo religioso y la diferencia de edades. Entonces, en mi iglesia, gracias a Adonai, le digo yo por hablar del judaísmo, gracias a Adonai Eloheinu, pues es muy abierta. Y lo que hacemos con mi iglesia son como muchos estudios, pero diálogos, conversaciones donde ellos opinan y siempre decimos, ¿ustedes qué piensan, no? Somos un equipo pastoral ¿y ustedes qué piensan, no? Yo digo esto, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? Entonces se ha ido como, la iglesia no es como, ay, no se espanta, ¿no? Sino tiene una postura crítica, pues que a mí me gusta mucho. Entonces no hubo ningún problema. Al principio sí, porque como vivía yo en la iglesia, y habían reuniones y ahí estaban los estudios y veían que llegaba él, pues era, ¿y quién es? Al principio, no, son, porque llegaban con otros amigos, no, son mis amigos o son mis alumnos. Y se quedaban, pero ya luego veían que llegaba muy seguido y era como, está bien, ya sabemos que es tu pareja, o no sé, entonces no hubo tanto problema en mi iglesia. En la familia, bueno, sus papás, algo que les gustó, yo creo, era que yo era pastora, ¿no? Entonces ellos dos pastores, yo pastora, no sabían muy bien que su hijo se estaba convirtiendo al judaísmo, me recibieron con los brazos abiertos, y de la edad, pues pasó a segundo término. Mi familia, pues por este concepto cultural donde el hombre tiene que ser más grande que las mujeres, pues como que a veces también ellos se cuestionaban, ¿no? Yo así lo veía o lo sentía, así como, ¿estás segura que quieres estar con él? Tú eres más grande, tú ya terminaste, tú ya esto, él está empezando a estudiar, pero pues al fin, conociéndome que soy una sinvergüenza, ya saben cómo soy, pues no hubo tanto problema, ¿no? Pues hay que ella vea
¿Qué hace? Pues, aprovechamos para darle saludos a las personas que se han conectado. María de Los Ángeles Roberto, que les ha dado saludos a ambas. Rina, que ya está aquí en la conversación. Sare Dilex. Sare Dilex. Saludos desde Chiapas. Liz Elaine Capó, que estábamos ahorita saludándola. Nos saluda desde Cuba. Rubén Yahir Silva Villa. Escándala. Y Giselle Zamora Arroyo, que nos saluda desde Costa Rica. Excelente. Pues una pregunta más, entonces, porque saludos desde Chiapas, pero tú vienes de Chiapas, ¿verdad? Ya estás en DF, pero antes estabas en Chiapas. ¿Es muy difícil para ti o es muy distinto como el cambio entre los espacios y cómo era la comunidad para ti allá y cómo realmente, me imagino, reconstruyendo la vida ahí en otra ciudad? Sí, no, fue algo muy, muy difícil. Lo es hasta la fecha. Ya llevo 7 años aquí en la Ciudad de México. Uno, fue difícil salirme de mi casa, pues porque era chiquita, era mujer, había mucha violencia en la Ciudad de México. Yo vengo de algo que aquí le dicen provincia, ¿no? Así a las afueras, así hasta allá. Entonces, pues mis papás, o mi papá particularmente, lo veía como algo muy, muy peligroso. Al fin, o sea, para no hacer la historia tan larga, pude pedirles permiso de venir a vivir acá. Mi hermano ya estaba acá, tengo un hermano mayor que yo. Ella vivía aquí, igual estudiaba teología, entonces, bueno, hice todo hice muchas cosas para lograr venir a estudiar, porque ese era como mi objetivo, estudiar teología, porque en el seminario donde estaba, el seminario presbiteriano, no nos daba más herramientas y nos limitaba. O sea, teníamos profesores muy capaces y a esos profesores los expulsaron del seminario. Wow. Entonces, nuestros profesores que nos iban a formar en esta parte crítica, textual, o sea, bíblica, teológica, pastoral, misionera, se habían ido, los habían despedido. Entonces yo dije, no me voy a quedar aquí con ellos, yo tengo que irme a otro lugar. Me vine a vivir a la Ciudad de México, pero fue muy difícil porque no conocía a nadie. Wow. Y Chiapas, justamente Chiapas se caracteriza, yo creo, a ver si no, corríjanme, por ser un estado muy, muy cariñoso, muy confianzudo. Así, tenemos confianza con cualquier persona, ¿no? Esa es una tradición pues, de nuestra cultura, de nuestro territorio, donde somos muy, pues sí, si vemos a alguien que tal vez ni lo conocemos muy bien, ay, pásale a la casa, ya comiste, tómate un pozolito, tu agüita, tu esto, lo otro. Y en la Ciudad de México, aquí a nadie le puedes hablar, ¿no? Si te acercas, antes quería yo ir a algún museo, a algún lugar, y le decía, oye, ¿sabes dónde está tal museo? No, no sé. O no te contestaban, ¿no? Y se iban. Y yo le digo, ¿por qué son tan groseros? Ya luego aprendí, porque alguna persona que se acercaba a ti para pedirte información, por atrás ya te estaba robando el celular, la cartera. Entonces, sí es una cultura de mucha violencia, de inseguridad, y aquí nadie confía de nadie. Y en Chiapas era todo era totalmente diferente, todos confiábamos de todo, íbamos en el transporte público y casi nos poníamos a hablar con la otra señora, con la otra persona que iba ahí al lado de nosotros, ¿no? Es como muy familiar, de mucha confianza. Entonces, para mí sí fue como un cambio muy, muy difícil, pero yo tenía aquí en mi mente, tengo que lograr estudiar y terminar. Yo quiero ser teóloga, wow. Yo quiero ser, no tenía en ese entonces la intención de ser pastora porque crecí con una cultura donde las mujeres no podían ser pastoras, entonces no me lo cuestionaba, ¿no? O sea, ya estaba, ni quiero. Pero sí tenía el deseo de aprender y de enseñar, o sea, y yo decía, por eso tengo que aguantar. Me robaron el celular o los celulares como 3, 4 veces, me asaltaron en el camión, hubo asalto hasta con mano armada. Entonces, o sea, viví muchas cosas al principio. Ahora ya cuido más mi vida, ya no salgo a lugares más peligrosos, salgo acompañada, con amigos, amigas, amigues. Entonces, ahora ya me acostumbré, ya me gusta mucho la ciudad, es muy movida. Y bueno, aquí estoy, no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, si me regreso, si voy a otro lugar, aún no sé.
Qué interesante que haya choques culturales aún dentro de mismo México, ¿no? Aquí Sí, nosotros en Estados Unidos, todos los latinos nos ponen como si fuéramos la misma cosa. Y entonces, aún las poquitas personas o las muchas personas que dicen, no somos todos iguales porque México tiene su cultura, Colombia tiene su cultura, Puerto Rico tiene su cultura, pero ahí tú nos estás enseñando que aún dentro del mismo país hay varias culturas. Pero tengo curiosidad, ¿qué entonces te hizo cambiar de opinión si no veías el pastorado como una meta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que terminaste ahí? Muy buena pregunta. Pues yo veía que muchas mujeres seguían viviendo como sumisas a los hombres, a lo que decía el pastor, a lo que decía tal líder, el diácono, el anciano, hablando de un contexto eclesial, ¿no? Y yo decía, ya con conocimientos y así más cositas que proponer, yo digo, si nadie se atreve, eso va a seguir igual. Entonces, o sea, si yo no quería era porque nadie me lo había, yo nunca lo había imaginado, no sabía cómo era, entonces no podía decir quiero porque no sé qué era. Entonces yo misma me fui animando a hacerlo, no por mí, por sobresalir, por esto, sino por muchas mujeres, ¿no? Uno fue por mujeres y dos fue por la juventud, ¿no? A pesar de ser joven, desde muy chiquita yo siempre estuve en asuntos, en el grupo de jóvenes, en el grupo de mujeres, y me gustaba participar mucho, pero de la participación no pasaba a la toma de decisiones. Que creo que eso es algo muy importante hablando políticamente como una voz femenina y una voz de mujer y de joven, de juventud, ¿no? Solamente se hace caso a los hombres, a heterosexuales, bla, 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 y que sean casados. Porque esa era otra cosa, ¿no? En la iglesia presbiteriana no puedes ser ordenado pastor si no estás casado. Entonces, yo ni era hombre, ni quería estar casada, y entonces, o sea, yo no podía. Pero con la reflexión y con muchas propuestas ya en la Ciudad de México que hay, podemos decir, la ciudad, ¿no? Está más avanzada, etcétera, fui descubriendo que sí se puede, ¿no? Que existen los derechos humanos, que existe la teología feminista, que existe el Ministerio de las Mujeres, que existió en la historia, pero, o sea, mi pregunta era, ¿y por qué no continuamos? Entonces yo dije, algo pasó en la historia, se quedó en stop la participación de las mujeres, esta propuesta de mujeres, ¿quién lo va a hacer? Y eso era algo de que yo me preguntaba, ¿quién lo va a hacer? Y yo decía, Heme aquí, Señor, heme aquí. sí, Aquí yo lo estoy, voy a, Dios. o sea, yo quiero, o sea, y también quiero, ¿no? Por mí y por muchas mujeres más, sean jóvenes, sean adultas, las niñas, que tengan ese deseo y esa vocación, vamos a ir abriendo camino, ¿no? Y por eso decía, cuando llegué a eso de la ordenación de las mujeres, ya habían mujeres y algunos compañeros aliados que también, pues ya habían abierto un poco el camino, entonces llegué yo y más fácil, ¿no? Requisitos, licenciada en teología, tener una iglesia, acompañar a una iglesia y hacer un trabajo pastoral. Yo dije, pues qué fácil, qué fácil me la pusieron a mí, ¿no? Ya tengo esto, y me falta el trabajo pastoral y ya. Y entonces, si yo y muchas más continuamos con abrecaminos, las que vienen atrás o al lado de nosotras van a seguir ocupando o van a seguir pudiendo ocupar esos espacios públicos, que para mí siempre va a ser importante el espacio público para las mujeres. Sí. Ahorita hablaste de la historia del cristianismo, cómo las mujeres estaban en liderazgo, mencionaste los siglos 1, 2 y 3 y después dijiste, ¿y qué pasó? Teresa Berger argumenta que en el siglo IV, cuando Constantino se convirtió, que eso está en debate, si se convirtió de verdad o fue un acto político de conveniencia política, al hacerse la iglesia pública y ya empieza, se hace la iglesia pública, comienza una relación formal entre el Estado y la iglesia. Y eso es lo que Teresa Berger argumenta, fue lo que hizo que la mujer fuera sacada de ese plano de existencia, de toma de decisiones y de liderazgo en el cristianismo, porque mientras la iglesia estaba en espacios privados,
que eran los espacios que mayormente controlaban las mujeres, pues ellas eran líderes, lideresas, pero al volverse la iglesia pública y querer entonces ya tener un estatus, ¿verdad? No quería la iglesia como hacerse pasar que no vivían como el resto del mundo vivía, ya querían tener una imagen respetable, ¿no? Y entonces eso es lo que argumenta Teresa, yo se lo creo. Y muchas cosas más pasaron en ese cuarto siglo. Pero yo quiero hablar de tu teología. ¿Podemos hablar de la teología ecofeminista? Ok. Ah, sí, claro que sí. Pues dale, que quiero saber qué significa eso. Explícale a la gente cuál es tu definición de teología ecofeminista, cuáles son tus posturas dentro de eso, cómo llegaste a esas conclusiones. Sí, bueno, el ecofeminismo fue, bueno, yo di una materia ahí en la Comunidad Teológica de México sobre ecoteología. Y una de las cosas que más me llamó la ecoteología fue la relación que hace de la imago Dei, la imagen de este Dios, con la tierra, con la, bueno, ya luego otras teólogas feministas y comunitarias hablan de la Pachamama, de Abya Yala, ¿no? Como algo femenino. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hablamos de antropología y el antropomorfismo, cómo hay semejanza entre la humanidad, entre el hombre y Dios, ¿no? Y la misma figura de Jesús como masculino y a este Jesús como Dios, ¿no? Pero lo que propone la ecoteología es hacer esa semejanza o esa analogía no tanto con la humanidad, sino con la tierra, que es, pues tiene un signo, un ciclo vital también, es vida. Y empieza a hacer esa relación, ¿no? Entre esta divinidad, o Dios, como le llamamos, y la tierra, y la Pachamama. Entonces, una de las preguntas, o uno de los conceptos que a mí más me gusta es la imago Dei, ¿no? ¿Cómo vemos a Dios o a la divinidad en la creación? Y la vemos en la humanidad, ¿no? Pero ¿cómo la vemos en la tierra? Y a mí me gusta hacer la analogía, ¿no? Como mujer, como cuerpo, pero así como estamos viendo esa analogía como mujer, como cuerpo, también estamos viendo cómo se trata a este cuerpo como territorio tierra, ¿no? La Pachamama, la tierra, ¿cómo se le está tratando? Como se le trataría a una mujer, ¿no? Hablando de América Latina o en México, con violencia, con más poder, o sea, empezamos a hacer una serie de violaciones al territorio tierra y la semejanza, ¿no? El territorio cuerpo, y no solo los cuerpos de las mujeres, y aquí me gusta meterlo queer, ¿no? Sino los cuerpos plurales. Si una mujer sufre violencia por hombres, etcétera, pero también hay otros cuerpos que no se mencionan, que no se visibilizan y que también sufren violencia al igual que pues la tierra, que la Pachamama, que sufren violaciones, discriminación, abuso, franking, etcétera, ¿no? Entonces están viviendo en su territorio lo mismo que está viviendo nuestra tierra, ¿no? Y eso es algo con lo que a mí me gusta siempre reflexionar y abordar la violencia que se ejerce en estos cuerpos. Cuéntanos un poquito para las personas que no sepan como qué es este concepto de imago Dei, para regresar un poquito, como la idea, qué significa imago Dei o cómo es esto de la semejanza. Me interesa que siempre explicamos para las personas que nos están viendo que tal vez no tiene la misma formación. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es imago Dei y que tiene que ver con un cuerpo marginalizado, sea un ser humano, un ser no humano, la tierra, etc. Ok, entonces, bueno, la Imago Dei es una doctrina que está en el judaísmo, que está en el cristianismo y que está en el islam. Aquí tengo que señala que los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso viene en los textos bíblicos, ¿no? Y hablamos mucho de la semejanza que debemos de tener con este Dios, con esta divinidad. En este caso, la divinidad presente en la tierra es Jesús, ¿no? Entonces, en cuanto a su ética y aquí es más en cuanto a su moral, ¿no? La doctrina de Imago Dei es cuanto a su moral, de cómo se comporta y qué tan
prudente o tan imprudente es una persona, pero yo lo llevaría más a esta ética, cómo nosotros asemejarnos a esa imagen de Dios. Esa es la doctrina, ¿no? Que surge con Jürgen Moltmann, Leonardo Boff y otros teólogos, ¿no? Hombres. Pero si somos mujeres, si somos queer, pues diríamos, ¿cómo es? O sea, si yo me voy a asemejar a esa divinidad, va a suceder lo mismo. Esa divinidad se tiene que asemejar a mí. Y ahí ya no hablamos de una sola semejanza, sino hablamos de semejanzas plurales, desde nuestros cuerpos, desde nuestras experiencias, desde nuestras espiritualidades, desde lo que creamos, cómo nosotros como humanidad nos asemejamos a una divinidad. Y es ahí donde podemos hacer teología queer, que es algo donde Genilma Boeller se basa mucho, ¿no? Desde la subjetividad de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y desde nuestra sexualidad, podemos hacer hermenéutica, podemos interpretar la divinidad. Entonces, si la imago Dei está, o sea, ¿dónde se hace presente esa imago Dei? Una respuesta es en los cuerpos, y en los cuerpos plurales, abyectos. Es ahí donde podemos ver también la imago Dei, o la imagen de esta divinidad, ¿no? Para no hablar de un Dios hombre, la imagen de esta divinidad que se mueve, que baila y que está en cada uno de nosotros. O sea, o sea, eso como primer momento, ¿no? Hablando de humanidad, pero el segundo momento es hablando de la tierra, de la Pachamama, donde podemos ver esa divinidad en que nos da vida, en que nos nutre, en que nos alimenta, y eso es vida también. Eso lo podemos ver como divinidad, no como un panteísmo, como que si eso es Dios, sino como un panenteísmo, donde Dios o la divinidad está ahí y habita así. Sí. Yo veo que quieres decir algo, Liz. Tú vayas primero, porque yo también quiero Bueno, que me parece, bueno, tal vez sí está más relacionado, porque lo que es ese Dios que baila me parece que se conecta con lo que hablábamos de la alegría y de salir a bailar y de el café, ¿cómo es? Café de grasa. Café queer. Café queer, todo eso, no sé. Pues yo quería mencionar antes de que metemos, porque yo también quiero hablar de esa idea de cómo trabajamos de la alegría, pero también me parece súper importante esa idea de Imago Dei, porque una de las mentiras que nos han dicho por muchísimos años es que solo el hombre, el ser humano hombre, masculino, está hecho en la imagen y semejanza de un Dios masculino. Entonces, sí, yo creo que si no hay nada más, que si podemos saltar esa idea de que Dios es hombre y es masculino, y solamente los hombres que pueden ser líderes, pastores, sacerdotes, lo que sea, porque están hechos en la semejanza de Jesucristo, de Dios, porque todo es masculino. De ahí, como si podemos como quitarnos de nuestro ser esa idea que la semejanza es solamente un ser humano hombre, entonces como esa idea de que si Dios es hombre, hombre es Dios, esa conexión, esa idea, ya hay mucho más espacio, entonces me pone a pensar como realmente cómo cambiará como las vidas de las personas cristianas y cómo manejamos nuestras vidas, si podemos ver, no que la tierra sea Dios, pero que hay la creadora o el creador está dentro de su creación. Entonces, ¿qué pasa si podemos realmente apreciar la vida que nos da la tierra, que nos da las mujeres, que nos da como los seres de la planeta? Me parece súper importante para realmente cambiar el camino en que los seres humanos estamos caminando en este momento. Pero gracias por eso. Quería también hablar porque, mae, qué interesante que tan rápido pasa el tiempo, pero sí, queremos por lo menos tocar un momento para ti como pastora. ¿Cómo es que estás hablando de que te gusta bailar y que yo sé que acompañas con un grupo que se llama Café Queer? Cuéntanos un poquito de eso y qué papel, porque ya nos contaste que realmente era difícil
como cambiar de cultura y todas las cosas que ha pasado, pero para ti sigues como una persona muy alegre, una persona que está muy comprometida a no solamente como las cosas muy serias, pero también a la alegría, a la vida plena, por decirlo de una forma. Entonces, por favor, cuéntenos un poquito de cómo y qué pasa con personas queer que encuentras como que ya tienen mucho trauma por la iglesia. ¿Cómo es que acompañas a esas personas? Ok, bueno, Café Queer es un proyecto que surge en la capellanía de la Comunidad Teológica de México, ¿no? Que es donde tengo varios amigos, amigas, amigues. Y una de ellas, de la capellanía de género, es Nadia Tavera, Nadia Tavera, estaba también Isaac Guaso y yo. Entonces empezamos con un proyecto o sea, ¿qué nos preguntamos, no? ¿Qué podemos hacer para alcanzar, ¿no? O sea, el concepto que terminamos, para alcanzar a esas vidas, a esas personas que están en búsqueda de una espiritualidad, pero no es la espiritualidad de iglesia institucional, no es esa espiritualidad de que quiero ir a la iglesia, cantar, estudios, o sea, no es esa, es algo diferente, que buscan a un Dios o a una divinidad, más bien buscan una espiritualidad que les pueda llenar su vida en un contexto como tal vez la ciudad, en un contexto donde hay muchas personas migrantes, que es por lo que también se caracteriza la Ciudad de México, que vienen de diferentes estados, sí, de la República, pero también de otros países. Entonces pensamos en reunirnos, o sea, nuestro primer punto fue no reunirnos en una iglesia, ni en un templo, ni nada que tenga que ver con eso. Nos vamos a reunir en Zona Rosa, que es un espacio donde va toda la diversidad de cuerpos a bailar, a comer, a pasar un buen rato, y ahí había una librería, la famosa librería de Voces en Tinta, y esa librería feminista, queer, gay, lesbiana, etcétera, nos abrió las puertas, nos reunimos ahí, y nos costó mucho saber cuál iba a ser la línea por la cual íbamos a seguir, y yo creo que esta divinidad queer nos dijo, ¿saben qué? No hay línea que seguir, porque hasta la fecha no encontramos el objetivo de nuestro espacio, ¿no? O sea, nuestro objetivo así como, va a ser esto y esto, punto 1, punto 2, o sea, no hubo, y hasta la fecha no hay, ¿no? Ahorita que está Mónica Treviño, que está Roberto, ellos están a cargo de este grupo y estoy segura que ellos tampoco le van a encontrar como punto 1, punto 2, o sea, no, yo creo que esa es la naturalidad del Café Queer. No es para salvar los pecadores, ¿verdad? No es para eso. Entonces nos reunimos y después de hacer como estudios y dar nuestro punto de vista desde nuestra propia experiencia, orientación o expresión sexogénero, comentamos, platicamos, ya que pasó el tiempo académico, intelectual, salimos y nos vamos siempre pues a un bar, a un antro, y pues sigue la otra parte, ¿no? De la festividad, de la espiritualidad del cuerpo, que es el goce, el deleite, el disfrute, que fue algo que nos cortaron, la iglesia nos cortó, y ahora otra vez estamos cosiendo el deseo, el goce, el baile. Y yo lo extraño tanto, era cada 15 días, creo, si no mal recuerdo, porque pues veía a mis amigues, veía a todos se juntaban ese día, tal vez no éramos muchas, pero las que estábamos, disfrutábamos mucho ese encuentro, y creíamos que eso también es nuestra espiritualidad, el baile, el disfrute, y estar ahí, o sea, era algo increíble de hermandad, ¿no? O sea, yo creo que esas son una de las cosas que más extraño ahorita en pandemia, que no podamos salir, ni bailar, ni festejar. Y es así como, bueno, y lo interesante de esto es que cuando ya estábamos ahí en el baile, en la plática, es ahí donde yo veía los encuentros de acompañamiento, y no un acompañamiento pastoral o espiritual, donde yo sé más, tú menos, o sea, donde alguien está arriba y alguien está abajo, sino un acompañamiento donde todos estamos a la misma altura y donde todos nos aconsejábamos, nos escuchábamos y nos sentíamos fortalecidos. Entonces, creo que eso para mí era
yo, para mí, y sé que para muchos amigos y amigas más, que no sé si estén escuchándonos, viéndonos, eso es parte de nuestra espiritualidad. Decimos, en la peda, en la peda y en el desmadre, ahí también estamos y ahí también podemos ver a esta divinidad acompañándonos. Y eso para mí es muy, muy especial porque es ahí donde sentimos el acompañamiento de la divinidad. Me encanta esa imagen de la divinidad que baila, que va a la zona rosa y que no se deja poner en la línea, ninguna línea para la divinidad. Saludamos a Giselle Zamora, sí la había saludado, saludamos a Sandra Nancy Mancilla, desde Argentina, Giselle o Giselle Lujano, la estás inspirando, dice Yana Mari, eres súper inspiracional. Mayra Gisela nos manda cariño, dice... Una bautista sinvergüenza tiene la esperanza que pronto a mi denominación en Ecuador se reconozca el pastorado de mujeres, pues ya lo hay, solo que no quieren reconocerlo. Eso es cierto. Sí, cuando lo reconocemos es porque ya ha existido por bastante tiempo, ¿no? Lupita Chávez, nos saludo también, con un abrazo fuerte. Rina nos cuenta que Nadia Tavera es parte del Ministerio Latino en California. Sí. Julio Rodríguez de Padilla nos manda saludos y abrazos. Y queremos preguntarte, Yadami, ¿cuáles son esa sabiduría ancestral? ¿Cuál es la sabiduría ancestral a la que tú vas recurrentemente? Que pueden ser ancestros en la sangre, en la fe, personajes históricos, los sabios, las personas sabias que te han rodeado, que te han dado, que son esas personas de donde tú obtienes la sabiduría que usas ahora. Bueno, pues de muchos lugares y de muchas personas. Las primeras que se me viene a la mente cuando cuando empecé como esta aventura de teología y de pastorado, etcétera, fue en las historias bíblicas, de las pocas historias de mujeres, que es el caso de Esther y Débora. Entonces digo, wow, yo las admiraba tanto, y así como, ay, algún día quiero ser como ellas, o sea, quiero tener un liderazgo no para sobresalir, decir sí, yo, sino para, en el concepto teológico, sino salvación, para llevar salvación, así como yo he recibido salvación, así también llevar eso a más personas. Entonces, bueno, por una parte esto de los personajes bíblicos, de ellas, de mi familia, pues mi madre y mi abuela de Chiapas, que han sido muy fuertes, son personas como que han vivido muchas cosas en la vida y a pesar de eso, ¡fum!, salen adelante, no es como, ay, se quiebran y se quedan ahí llorando, sino que agarran más fuerza, ¿no? Y cada situación difícil, más fuerza. Entonces me agarro también de esa fuerza ancestral de mi madre, de mi abuela, de mis tías en Chiapas, saludos. Ay, si me están viendo, que no creo. Y bueno, eso por un lado. Hablando académicamente, me gusta mucho Paul Preciado en todos los aspectos. Y recuerdo su proceso de trans, de ser mujer a ser hombre. Yo decía, wow, algún día, le digo a mi novio, algún día voy a hacerme como ella. Dice, no te quites eso ni esto. Y yo, sí, me lo voy a quitar. Entonces, pero es algo que, o sea, me gusta mucho y creo que también de su sabiduría, de su experiencia, a pesar de identificar estos factores y que ella misma, o él mismo ahora, se dice, pues soy privilegiado por ser así, así, así. Dices, bueno, menos mal reconoce que es privilegiado en algunos aspectos, pero me gusta mucho su propuesta académica, filosófica, y que se relaciona con lo teológico, ¿no? Algo filosófico. Y veo también como ancestralidad la parte del territorio o la territorialidad. Yo me identifico mucho y a donde quiera que voy, digo, soy Adami, soy de Chiapas. Si voy a otro estado, otro país, sí, soy de México, de Chiapas, o sea, no de la ciudad, no del norte, yo soy de Chiapas. Y no puedo dejar de decirlo, entonces yo me siento muy llamada, muy identificada con mi tierra, y con su cultura, con sus festividades, su tradición,
con su gastronomía. Entonces, creo que también siento mucha fuerza de mi tierra, de donde nací, y la selva lacandona, o sea, todos estos lugares de flora, fauna, tradiciones, a mí me llama mucho y siento que eso me identifica y me da mucha fuerza para seguir adelante en cualquier momento, ¿no? De dónde vengo y me ayuda a saber a dónde voy. Uf, Gracias. sí. Yo también ya quiero conocer a Chiapas, no lo conozco, Sí. entonces estoy como, wow, qué tierra encantadora. Ajá. Sí, ahí son bienvenidas. Gracias. Gracias. Gracias por haber estado con nosotras en este episodio de Teología Sin Vergüenza. Le damos saludos a Mariano Chialba. Sí, desde Argentina nos saluda y le pedimos a la gente que nos está viendo que compartan este episodio porque va a quedar ahí grabado para la posteridad, así que compártalo con todas las personas que aman. Si tiene alguna pregunta relacionada al podcast o si tiene historia suya sobre cómo ha visto la divinidad en el baile, en la zona rosa, en la tierra misma, la ponga ahí en los comentarios para seguir la conversación. Me parece súper excelente la conversación hablando de cómo podemos realmente acercarnos a la divinidad que está en la tierra y también en los cuerpos de las personas marginalizadas y de las mujeres. Entonces, mil gracias, Yadami, gracias. Casi siempre estás con nosotras en los episodios, ahí nos vemos en los comentarios, entonces estamos súper agradecidas de que podías estar con nosotras, que las personas que quieren seguirnos, hay una lista de difusión que pueden encontrar la información en Facebook, en Instagram, @TeoSinvergüenza o usando el hashtag Las Sinvergüenzas. Entonces, por favor, nos apoye en muchas formas. Toda nuestra comunidad y también puedes hacerlo como haciendo donación por la página web de Soulforce y también compartiendo episodios y dando más voz a esas voces tan importantes de las teólogas y teólogos que tenemos aquí en Teología Sin Vergüenza como Yadami. Pendiente a nuestro próximo episodio, que es mañana, para que conozcas a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Sí. Chao. Gracias, Yadami. Gracias a ustedes. Nos vemos.